Buenas noches, amados hermanos, amigos. Gracias por estar nuevamente aquí en la Casa del Alfarero, su hogar espiritual. Y en este día, miércoles 10 de marzo, vamos a dar inicio al estudio de la Biblia, que es una lectura selecta, mediante la cual estamos aprendiendo ahora acerca del libro de Números, un libro muy interesante. Hermanos, pero antes de empezar, vamos a ir a nuestro Dios para que sea Él el que presida este estudio. Oremos. Padre amante, Padre celestial, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y nos tienes aquí, Señor, reunidos en un mismo espíritu para aprender más y más de lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Señor, dice tu palabra allá en Filipenses capítulo 4, que pongamos en práctica todo lo que aprendamos de ti, todo lo que recibamos de ti, lo que escuchemos y lo que algunas personas incluso, Señor, hemos visto de ti. Y que tú prometes, Señor, gracias de estar con nosotros. Si nosotros ponemos todas tus enseñanzas en práctica, tú vas a estar con nosotros. Gracias, Señor, por esa promesa. Y bendice, Padre, al pastor que está a cargo de esta enseñanza, mi Dios, y que todo sea sembrado en tierra fértil, Padre eterno. Gracias por esta bendita oportunidad de aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, y ahora vamos a ir a Números capítulo 1 y vamos a leer como introducción del versículo 47 al final, al versículo 54. Este es un pasaje introductorio porque el día de hoy vamos a ver Números 2. La palabra de Dios dice en Números 1, versículo 47, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Hermanos, y estemos atentos de mente y corazón en este estudio. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta lectura de la Biblia que vamos haciendo juntos cada 8 días. Acabamos de leer el final del capítulo 1 y vamos a continuar con el capítulo 2. Y yo creo que vamos a poder avanzar un poquito sobre el capítulo 3. Por eso les invito a que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Números, en el capítulo número 2. Números, capítulo número 2. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor
del tabernáculo de reunión acamparán. Varias cosas interesantes que debemos mencionar sobre este versículo. Primero, que vean ustedes esta ilustración en la que tenemos pues la distribución de las tribus. Hace 8 días vimos cada una de las tribus con su comandante, con su capitán, y también el número de hombres que aportaban para la guerra. Y estos hombres eran de 20 años para arriba que pudieran salir a la guerra. De tal manera que no sé qué tan grande lo estén viendo ustedes, pero espero que puedan distinguir los nombres de las 12 tribus y también las cantidades de soldados que cada una de las tribus aportaba. Pero no todo termina en eso, sino que en este cuadro también tenemos 3 tribus al norte, 3 tribus en el este, 3 tribus en el oeste y 3 tribus en el sur. Y hablábamos hace 8 días de 13 tribus, Y es que la tribu de los levitas está en el centro y más en el centro está el tabernáculo. Es interesante ver pues que son 12 tribus alrededor, una tribu más en el centro y el tabernáculo que es el centro mismo de todo este campamento. 3 fases. También recordamos que en la palabra, en la ministración de la palabra, había también 3 fases. La fase de Moisés, la fase de Aarón con los sacerdotes y también la fase del pueblo. El 3, bien interesante, que habla de la presencia de Dios, que por supuesto se refiere a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y además un 3 que está repetido en varias cosas, en varios ejemplos. Cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para sacrificarlo en el Cerro Moría, caminó 3 días. Cuando Jesús, por supuesto, resucita de entre los muertos, lo hizo al 3er día. Jonás estuvo 3 días dentro del pez grande antes de ser expulsado. De esta forma, también existe un pensamiento o una perspectiva un tanto escatológica desde el momento en que se escribió esto hasta la venida de Jesús. Y por supuesto, también hablando de la Trinidad, y también podemos recordar allá en el libro de Génesis, cuando 3 varones visitan a Abraham para anunciarle que habría de nacer un descendiente, que de él surgirían muchas naciones. Entonces resulta interesante que las tribus están alrededor, los levitas están después y en el centro está el tabernáculo. Y también explicamos hace 8 días que tanto fue el amor de Dios por José. Si ustedes buscan en alguna de estas 12 tribus, no van a encontrar el nombre de José. ¿Por qué no se encuentra el nombre de José? Bueno, porque José se dividió en 2 tribus. Un hijo de José, Efraín, otro hijo de José, Manasés. Así que Efraín y Manasés son descendientes de José,
que era uno de los 12 hermanos, hijos de Jacob. ¿Y por qué Dios hizo esto? Porque Dios sacó de las 12 tribus a los levitas. Por eso es que muchos se preguntarán, bueno, ¿dónde está la tribu de José? Sí está en Efraín y en Manasés. Y también por eso es que muchos preguntarán, ¿y por qué 13 tribus? Bueno, por estas dos que surgieron de una, que era José, y además la tribu de los levitas. Pero la tribu de los levitas era de Dios, era para Dios, para el servicio a Dios, de tal manera que no podía ni debía ser contada con las otras tribus. Y Dios hizo esto para que siguieran habiendo 12 tribus. 12 tribus. Así que aquí tenemos pues esta distribución. Pero la siguiente ilustración también es interesante. Vean ustedes esta siguiente ilustración, porque es otra forma de presentar lo que acabamos de ver. Al norte dan a ser Neftalí, sus aportaciones y el total de los del norte del campamento. Después al este, Judá, Isaacar, Zabulón y la misma información. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín con la misma información. Y al sur, Rubén, Simeón y Gad con la misma información. Pero ¿por qué quisimos mostrarles esta otra ilustración? Bueno, porque también se forma una cruz. También esto es interesante. De esta manera se puede apreciar mejor la forma de cruz. Cómo la cristología, cómo el mensaje de Jesús, del ungido, del Mesías que habría de venir, de Jesús que es el Salvador, cómo todo, absolutamente todo, apunta hacia Jesús. Por eso, así como nosotros, 2000 años después, creemos que Cristo vino y en Cristo somos salvos, antes de que Cristo viniera, creían que Cristo habría de venir y que en Él había salvación. Luego entonces, Cristo está en el centro de los tiempos, en el centro de los testamentos, y Cristo es el centro también de la historia. Cristo es lo que le da significado a la creación, en quien por sí mismo fue hecho el universo, la creación, y Cristo es el que llevó a cabo la obra redentora que le encomendó el Padre. Y la cruz de Cristo entonces se vuelve bastante interesante. Ya en la época de la Reforma, Martín Lutero va a tener una teología de la cruz. Va a existir una teología escolástica, humanista, gloriae, pero Lutero va a presentar una teología de la cruz donde el centro absolutamente de todo y de lo que todo depende, inclusive el ser humano, es Jesucristo. Así que no nos extraña que todas estas figuras o ilustraciones estén presentes y todas apunten a nuestro Señor Jesús. A continuación, leemos en este versículo 2 que acamparán cada uno a su bandera. Hace 8 días hablamos de esto
Y este tema de la bandera y de los símbolos patrios, porque miren lo que dice este versículo. Dice, acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. O sea, cada tribu tenía su bandera, pero además cada tribu tenía un símbolo, una enseña, un escudo. Y ahora sí, con detalle, quiero mostrarles esta imagen que les adelanté hace 8 días. Vean por favor esta siguiente imagen y aquí van a encontrar las 12 tribus y su nombre en hebreo, su nombre en inglés, y abajo no sé si alcancen a leer que dice stitches, que significa costuras. ¿Cuántas costuras tenía cada uno de estos escudos? El ancho y el alto de estos escudos u estandartes. Y vemos que pues Aser tiene una, perdón, es que me interrumpieron y me sacaron de concentración, disculpen ustedes. Aser tiene una palmera, Benjamín tiene un lobo, Dan tiene una serpiente, Gad tiene un sucot, una casa de campaña, una tienda, Isaacar tiene un asno, José, ¿se acuerdan de los manojos de trigo? Judá, el león de Judá, que ustedes pueden ir apreciando aquí. Leví, aquí está el escudo de Leví, tiene el pectoral, ¿verdad?, que utilizaban los sacerdotes. Neftalí tiene una cabra, Rubén tiene aguas, Simeón una construcción, una torre, un castillo, un refugio, Zabulón tiene pues un barco para navegar. Cada una de las tribus tenía su propio escudo. Y la siguiente ilustración muestra una bandera, ya una bandera, con su escudo. Si recordamos cuál era el escudo de Judá, tenemos al león. Y entonces pueden ustedes deducir que esta bandera con el león pertenece a la tribu de Judá. Por supuesto, también quiero aclararles que estas son ilustraciones actuales. No quiere decir que era roja ni que estaba el león así como saltando, ¿no? No. Esta es una recreación artística donde había una bandera y había un escudo. Y la orden de Dios era que cada una de las tribus acampara bajo su propia bandera, junto a su bandera, que tenía que estar izada, que tenía que estar en un asta, y bajo las enseñas, los estandartes o los escudos de las casas de su padre, y esto alrededor del tabernáculo, y ya vimos que formaban como una cruz alrededor del tabernáculo. ¿Quién habló en el versículo número 1? El que habló fue Jehová. ¿Quién ordena que haya banderas, que se diseñen banderas? Dios. ¿De quién es la idea? De Él.
¿Quién ordena que haya enseñas o escudos? Dios. ¿Por qué lo hace? Por identificación y por organización, distinción. Entonces, ¿cómo es que hoy hay quienes predican que no se debe respetar a la bandera nacional? Por supuesto que no es así. Y por supuesto, aquí tenemos nuestra bandera. Voy a traerla. Algunos dicen que es la bandera más bonita del mundo, junto con la de Perú, con la de Guatemala, banderas muy hermosas. Pero hay quienes se oponen a respetar a nuestra bandera y a nuestra enseña nacional. Y lo predican y lo enseñan. Incluso han sido prohibidos en algunos países, como en Rusia, donde el presidente Putin se ha opuesto a estos grupos que están en contra de las banderas. Yo entiendo que parte de esta idea es un celo por darle la gloria a Dios, soli Deo gloria. Sin embargo, nunca he visto aquí en la iglesia o en alguna otra iglesia cristiana que alguien haya llegado y se le haya hincado a la bandera y le haya orado, le haya pedido intercesión o alguna cosa así. Me parece que son situaciones muy fuera de contexto. Lo que sí es un hecho es que Dios es el que ordena que haya banderas. Y si no se les iba a respetar, si no se les iba a cuidar, pues entonces, ¿para qué se inventaron? ¿Para qué se desarrollaron? Así que los hijos de Israel acamparán cada uno a su junto a su bandera. Sin embargo, en la Biblia también tenemos muchísimos pasajes donde aparece la bandera y la bandera como algo bueno, a veces en un sentido metafórico, pero a veces en un sentido literal, o sea, un símbolo de tela que ondeara con los vientos. Un ejemplo es el Salmo 64. El Salmo 64 que dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. No, este es un estilo espiritual. La bandera es alzada por causa de tu verdad. Recordamos también cómo, así como Jesús fue, así como la serpiente fue alzada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea alzado. Entonces la bandera incluso está recordando a Jesucristo en la cruz. Este es uno de los pasajes que tenemos. El otro es Isaías 13:2. Isaías 13:2, que dice: levantad bandera sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de
príncipes. Entonces está recurriendo otra vez a la bandera en este pasaje. Jeremías 4:6, Jeremías 4:6 y después 52, que dice: alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del Aquilón y quebrantamiento grande. En la Biblia de las Américas, este mismo versículo dice: izad bandera hacia Sión, buscad refugio, no os detengáis, porque traigo del norte la calamidad, una gran destrucción. Ahí está Jeremías, prediciendo lo que él vivió. Fue un profeta al que le tocó ver que se cumplieran las profecías y que llegara el día del Señor, el juicio del Señor, y ver cómo Jerusalén era destruida, el templo saqueado, y como dice el libro de Daniel capítulo 1, los utensilios llevados por Nabucodonosor allá a Babilonia. Y en Jeremías capítulo 4, 21, Jeremías dice: ¿hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír el sonido de la trompeta? Y Jeremías 52 dice: anunciadlo entre las naciones y hacedlo oír. Levantad estandarte, hacedlo oír, no lo ocultéis, sino decid: ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodac, han sido avergonzadas sus imágenes y destrozados sus ídolos. Y la verdad, como decía hace un instante, está muy lleno de pasajes bíblicos donde aparecen las banderas. En Isaías 13:2, 18:3, 30:17, podemos ver más ejemplos de banderas. Isaías 59, versículo 19, podemos ver más ejemplos de bandera. Entonces, sí resulta un poco quizás exagerado el celo para no respetar algo que representa organización, algo que representa orden y también representa identidad. Y si algunos hemos estado fuera de este país, qué orgullosos nos sentimos de ser mexicanos, de traer una banderita o un escudo en la solapa o en la mochila, una calcomanía en la maleta, etcétera, porque nos distingue. Y jamás que yo sepa una adoración a este símbolo patrio, pero sí ordenado por Dios. Por eso es que nosotros tenemos la bandera mexicana, tenemos la bandera cristiana aquí en el templo. Es por ese mismo motivo que nosotros también en las noches mexicanas damos el grito, hacemos una reseña de la historia de la independencia y por supuesto ondeamos la bandera, cantamos el himno nacional, que no es cantarle a la bandera. Y sí, a veces puede existir algún canto con una letra un poco exagerada, no es correcto en realidad, pero hablando del himno nacional, no hay absolutamente ningún problema. Debemos hoy estar orgullosos del lugar en donde nos tocó nacer,
debemos también alzar nuestra bandera, y cada que veamos nuestra bandera izada, ondeando, debemos orar por el país que esta bandera representa. Tenemos que pedirle a Dios para que traiga todas las soluciones que este amado país requiere. Así que no tengamos dudas acerca de las banderas o de los símbolos patrios. Y una vez más, si pudiéramos regresarnos a la cruz, por favor, hermanos de medios, si pudiéramos regresarnos a la cruz, versículo 3, dice, estos, las tribus, acamparán al oriente, que es el este. Ahí están, las pueden ver, ¿sí? Y Judá, Nazón, Judá es su comandante, Nazón, versículo 5, Isaacar, su comandante Suar, y Zabulón con su comandante Eliab. Y las cantidades que pueden ustedes apreciar aquí en la ilustración. Y aquí viene algo interesante, parecería que es una repetición del capítulo 1. Realmente el capítulo 1 fue una introducción. Aquí es donde se desmenuzan varias cosas. Vean ustedes. Dice el versículo 8, todos los contados en el campamento de Judá, 186,400, por sus ejércitos, marcharán delante. También esto me trae a la mente algo que quizás a muchos jóvenes no les va a gustar. Pero bueno, la Biblia no le gusta a muchas personas. Marchar, ser llamados para servir. Todavía recuerdo esa época en la que tener nuestra cartilla era motivo de gran orgullo. Todavía recuerdo los tiempos en que ir a marchar nos hacía sentirnos bien. Sí, era pesado, sí, eran sábados echados a perder, pero sí, también era algo nuevo, algo distinto, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y jurar bandera, aprender a marchar, disciplinarnos un poquito, no le venía mal a nadie, de verdad que no. Lamento mucho, y lo hago público, lamento mucho que hoy esta práctica de hacer el servicio militar no tenga el valor que tuvo en el pasado. Lo lamento mucho, porque hoy las generaciones más que nunca necesitan a Dios, a Jesucristo, y también necesitan un poco de disciplina. Hoy hay muchos ninis y sería muy bueno que esos ninis por lo menos el sábado se pararan a las 5 o 6 de la mañana para ir a marchar. ¿No les parece? Así que, en mi humilde opinión, encuentro lamentable que esta práctica que nos formó, que fuimos al batallón, que nos rapamos, que íbamos con mezclilla y nuestra playerita blanca, que llegábamos corriendo, que si es que nos tocó marchar, pero incluso a los que no les tocó marchar pero cumplieron, qué bueno que lo hicieron. ¿Saben? Antes no podía casarse uno si no tenía la cartilla. Antes uno no podía encontrar un trabajo si uno no tenía la cartilla. Antes uno no podía salir del país, sacar un pasaporte, si uno no tenía
la cartilla. Sí, hay muchos ninis y se habla en los niveles de gobierno acerca de esto, pero algo que ayudaba era el servicio militar. Y saben una cosa, el servicio militar era obligatorio en el pueblo de Israel. Hoy lo sigue siendo por 2 años, hombres y mujeres en este país de Israel. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en esta época era obligatorio. No había un Mohammed Ali, un Cassius Clay, ¿no?, que se rehusara a hacer el servicio militar. No. Aquí todos los que cumplían 20 años para arriba tenían que incorporarse a las Fuerzas Armadas. Y no por 1 año, 2 años, en realidad durante toda su juventud y madurez. Y yo entiendo que si no diario, pero cada de vez en cuando había algún entrenamiento militar porque sabían marchar. Y yo, hermanos, que fui militar 25 años y que marché y que incluso alguna vez desfilé en un día de la Independencia, un 16 de septiembre ahí frente a Palacio Nacional, sé que marchar no es fácil, que llevar la cadencia, que meter los tacones, que ir derechitos con el pecho de fuera, con el braceo, e iguales, por las columnas iguales, tiene su chiste. No es algo tan fácil, aunque se mencione fácil. Así que marchaban en un orden. Por eso es que asumo que tendrían de vez en cuando algún tipo de prácticas y podían marchar. Y entonces, estas tribus, esta tribu que acabamos de mencionar, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón, iban al frente de ese desfile. Así lo dice el versículo 9. Marcharán delante. A continuación, Rubén, ¿sí?, con su comandante Elisur, Simeón con su comandante Selumiel, y también Gad con Eliasaf. Y dice el versículo 16, marcharán los segundos. Y ya nos estamos imaginando los desfiles que hay en México en tiempos normales, en la Independencia o el 5 de mayo aquí en Puebla. Después de estas 6 tribus que iban marchando en orden, iba el tabernáculo de reunión con los levitas. Ahí iban los levitas cargando todo el tabernáculo, que era portátil, y todos los utensilios que en él había. Hasta en la marcha iban en medio de los campamentos. Más adelante, en la toma de Jericó, cuando lleguemos a esa historia, vamos a ver cómo iban los levitas con las trompetas, cómo iban con el arca a la batalla, a la toma de una ciudad amurallada como lo era Jericó. Así marchará cada uno junto a su bandera. Y seguramente ya se lo están imaginando. 3 tribus y cada una con su bandera. Otra tribu con otra segunda parte con 3 tribus más, cada una con su bandera. Y luego iba el tabernáculo. Y después, siguiendo el tabernáculo, versículos 18 en adelante, Efraín con su comandante Elisama. Versículo 20, Manasés con su comandante Gamaliel. 22, Benjamín con su comandante Abidán. Versículo 24, estos eran los terceros, el tercer
destacamento que marchaba. Y después, el cuarto y último destacamento, versículo 25, Dan con Ayeser, 27, Aser con Pagiel, y 29, Neftalí con Ajira. Y dice el versículo 31, hasta el final, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, y sabemos que el total de aquel ejército, 603,550. Pero una vez más enfatiza, los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Capítulo 3. Dije que íbamos a avanzar un poquito en este capítulo. Y ahora pasamos a otra imagen, más adelante de la bandera, por favor, con el león. Tenemos a los descendientes de Leví. Leví era uno de los 12 hermanos, hijos de Jacob. Leví significa el que une, también el enlace. Y es que Dios sacó a la tribu de Leví y dividió otra tribu en dos para que siguieran siendo 12. Y saca a la tribu de Leví para que le sirviera, para que fueran ese vínculo de unión entre Dios y su pueblo, y entre el pueblo y el pueblo, y también para que fueran ese enlace, y también incluso sirvieran como jueces para impartir justicia. Así que es interesante analizar Leví. Leví tuvo 3 hijos. Y estos 3 hijos fueron Gersón, Coat y Merari. Y si nos regresamos a la primera imagen, por favor, hermano, y ahorita regresamos a esta bandera, la primera imagen, porque esta primera imagen sí tiene en el centro a estos 3 hijos, a estos 3 hijos de Jacob, nietos de Abraham, nietos de Isaac. Estos 3 los pueden ver alrededor ya del tabernáculo: Gersón, Coat, Merari, y del otro lado está Moisés y su hermano Aarón. ¿Ven? Muy poquitos. Además, fíjense qué interesante. Mientras las otras tribus tienen 50,000, 60,000, hasta 70,000 personas, hombres, varones, pues la tribu de Leví apenas si tiene por ahí de 22, 23,000, más o menos, a grosso modo, chiquita. Y estos 20,000, vamos a decir 22,000, tenían que ministrarle no nada más a esos 603,000 militares, porque esos eran los hombres, pero cada uno de ellos tenía su familia, su esposa, sus hijos, a los ancianos. Así que como 22,000 le ministraban a por lo menos 2 millones de personas. Y Dios mantuvo los números de los levitas bajo control, porque todo está
bajo control. Hasta la cantidad de levitas, así como su servicio, por supuesto, todo está bajo control de Dios, el Todopoderoso y soberano. Entonces de ahí salen estos tres nombres que vamos a regresar ya, por favor, a donde estábamos, a la genealogía de los levitas. Y Gersón tuvo sus descendientes, Coat tuvo a sus descendientes, Merari tuvo a sus descendientes. De Coat, vean que es el que está en el centro, nació Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Pero de Amram nació Aarón y su hermano Moisés. Así viene la genealogía. Y entonces, también Aarón y Moisés tuvieron a sus hijos. Pero vamos a ver los hijos de Aarón, versículo 2. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito. Abiú, Eleazar e Itamar. Y aquí los están leyendo ustedes. Eleazar sí tuvo un descendiente, lo vamos a ver más adelante, Finés, pero estos cuatro son los que se mencionan en el versículo 2. Estos fueron sacerdotes ungidos, a los cuales Dios consagró para ejercer el sacerdocio. Pero, vean la siguiente ilustración, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, levitas, cometieron un grave error. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Esto lo leímos, lo estudiamos allá en Levítico capítulo 10, lo vamos a volver a ver en Números capítulo 26. Esta historia de fuego extraño. Y en su momento, no voy a dar toda la explicación que di ya en Levítico, pero en su momento, así en forma de resumen, hablábamos de que Dios es el que llama para salvación, el que predestina, el que tiene a sus escogidos, pero también dentro de sus escogidos, así como el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, Dios llamaba a otros doblemente escogidos para un servicio, para un oficio, para un sacerdocio. De esta forma, los pastores, los ancianos y los diáconos son llamados por Dios para ejercer su ministerio que está claramente mostrado y comprobado en muchos pasajes del libro de los Hechos, de primero y segunda de Timoteo y también de Tito. Ancianos en las iglesias y diáconos en las iglesias, y el anciano docente u obispo o el presbítero, como se le conoce en México. Y el llamamiento es de Dios. Él es el que llama, Él es el que consagra, Él es el que unge. Aunque ponemos las manos para una ordenación, realmente es Dios el que está haciendo eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides ese don que hay en ti, el cual te fue concedido mediante la imposición de las manos del presbiterio. Y no me acuerdo si es 2 Timoteo 2:4, donde está
este pasaje, que es primera o segunda, capítulo 4. Y lo interesante es que es de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque de repente hoy hay quienes tienen un sueño en la noche de que Dios les habló y el sábado siguiente, el domingo siguiente, abren su garage, ponen sillas y empiezan una iglesia, ¿no? Y se llaman pastores, o se llaman apóstoles, o se autodenominan profetas. Cuidado, cuidado. Si bien sabemos que el ministerio no es exclusivo de nuestra iglesia, por supuesto que no lo es, también sabemos que el ministerio no es algo sencillo, no es algo al vapor, no es algo improvisado, no es una ocurrencia. Tiene que haber un llamamiento de nuestro Dios. Y comienzan ya muchos supuestos pastores, profetas, apóstoles a hacer un montón de cosas extrañas. Y hoy existen pastores que están masticando el chicle y se lo sacan y pasan el chicle y pasa el mismo chicle de boca en boca. Eso es fuego extraño. O el pastor que se quita el saco y se lo lanza a la gente y la gente pelea porque el que se ponga el saco pues le van a venir un montón de bendiciones. O pastores en África, veía yo eso recientemente, que dan a beber gasolina a personas, prometiéndoles que va a haber una transformación de esa gasolina. O doctrinas como la borrachera espiritual o el don de la risa, y un montón de fuegos extraños. O por ejemplo, ¿quiere usted enamorar a fulanita o a fulanito? Pues mándele a aquellos que no hablan bien español, por cierto, mándeles una fotografía o un cabecito. Eso parece una atadura, un amarre de la Madame, o sea, no me acuerdo qué. Ese tipo de cosas no son de Dios. Esto es fuego extraño. Y vean esta ilustración. A continuación, versículo 4. Pero Nadab y Abiud murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Se tomaron atribuciones para los que no habían sido llamados, o hicieron cosas que no habían sido bien especificadas por Dios. Dios había especificado bien lo que los levitas tenían que hacer. Si alguien hacía algo extra, entonces ya era fuego extraño. Dios no tolera el fuego extraño. Y estos dos, Nadab y Abiud, no tuvieron hijos. Y entonces, los otros dos hermanos que ya vieron ustedes, si regresamos a la genealogía, entonces Eleazar e Itamar los sustituyeron, ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Así que estaba Aarón, estaban sus dos hijos, ahora Eleazar e Itamar, y estaban los 20 y tantos mil levitas que asistían, sirviéndole a Dios, ayudando a Aarón.
Y dice el versículo 7 que desempeñen el encargo del sacerdocio y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Se iban también turnando, porque los mismos no podían estar atendiendo el tabernáculo que requería atención las 24 horas al día. Acuérdense que había velas que no debían apagarse, fuego, incienso, ofrendas que debían estar en todo momento. Así, y la limpieza, el mantenimiento, además de pues estar atendiendo los sacrificios, ofrendas, holocaustos de todo el pueblo que llegaba al tabernáculo. No podían estar 10, no podían estar 2, tenían que estar cientos ministrando. Ya en Crónicas vamos a ver que incluso había órdenes, se dividieron en grupos, en órdenes les llaman, a los sacerdotes, y les tocaba ir a cumplir su guardia, su estancia de 2 semanas allí en el templo o en el tabernáculo, para poder pues dar, ministrar a todo el pueblo. Y es lo que dice aquí: para servir en el ministerio del tabernáculo. Y también para que guarden todos los utensilios. Vean ustedes esta otra ilustración, donde ya están desarmando el tabernáculo. Guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministran en el servicio del tabernáculo. Si mal no recuerdo, en el Nuevo Testamento leemos la historia de Zacarías y Elizabeth. Y Zacarías era levita y le tocaba ministrar, así que dejó a su esposa y se fue al templo, y estaba, creo que era de la orden de Abiud, tenía un nombre cada orden, y le tocaba su turno, y estando en su turno se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo, que va a ser Juan el Bautista, y que se iba a llamar Juan. Y él sale mudo, porque no lo creyó, sale mudo. Y le preguntaban: ¿y cómo se va a llamar tu hijo? Y él, pensaban, se va a llamar Zacarías, como tú. Y él decía: no, se va a llamar Juan. Y hasta que Juan Bautista nació, él pudo volver a hablar. Un ejemplo de cómo era este servicio. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos, vean esta otra ilustración, para que ejerzan su sacerdocio. O sea, Aarón y sus 2 hijos eran los que tenían mayor responsabilidad, y ellos se encargaban de administrar, coordinar a todos los cientos y cientos de levitas que se turnaban trabajando. Y la última imagen: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Pero vuelve a recalcar Dios: el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. ¿Se acuerdan que allá cuando salieron de Egipto, aquella noche en que el ángel mató a los primogénitos? Y desde antes, desde Abraham, Dios tomaba al primogénito nacido en casa, al primogénito de bestia, de ganado. Bueno, pues ahora hay un cambio. Ahora la tribu de Leví toma el lugar de los primogénitos. Esto es interesante. Y es que el primero en casa
por ejemplo, era el encargado de dar la Pascua, pero ahora ya hay sacerdotes. Entonces, desde este punto de vista, los sacerdotes ya se van a hacer cargo y van a tomar ese lugar que antes tomaban los primogénitos. Dice el 13, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Y hasta ahí vamos a dejarle por hoy, son las 8:33. Continuaremos con este capítulo muy interesante y el capítulo 4. Lean el resto del capítulo 4, para la próxima semana. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tus enseñanzas, por todo lo que vamos leyendo y las pocas cosas que vamos aprendiendo, Padre Celestial. Tu palabra es inagotable. Nadie realmente podría decir, faltó esto, porque a todo mundo le faltaría algo, porque es tu palabra. Pero no queremos hacer una lectura nada más así ligera. Queremos quedarnos con algo, queremos por lo menos profundizar un poquitito. Y te damos muchas gracias porque nos estás permitiendo leer toda la Biblia, Padre, de esta manera. Permite que sean más los hermanos, que tengan ganas de leer la Biblia con nosotros y que puedan incluso ver los videos grabados en Facebook de las lecciones y de los libros anteriores, para que puedan ponerse al corriente en esta lectura de la Biblia y acompañarnos en esta expedición y en este estudio tan maravilloso de tu palabra. Gracias. Quédate con nosotros, bendícenos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras labores y estudios. Protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.